Hola, mi nombre es Tomás Turguitón y este video es para la asignatura Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones 1. Vamos a hablar sobre la práctica 5, que se trata de demodulación de frecuencia. ¿Qué es la demodulación de frecuencia? La demodulación de frecuencia es lo contrario o lo inverso a la modulación de frecuencia. Se emplea en el receptor de una señal de frecuencia modulada a fin de extraer de la misma la señal moduladora que se ha transmitido. Para lograr este fin se requiere un circuito que suministre en la salida una tensión proporcional a la desviación de frecuencia de la señal modulada en la entrada. Las curvas características de estos demoduladores son similares, no importando el circuito demodulador utilizado. En la figura siguiente se muestra que dicha curva es una recta en la zona del trabajo del demodulador y en las otras zonas se observa una distorsión. Observamos aquí dicha figura. Tenemos aquí las dos frecuencias que limitan la zona de trabajo de la curva característica, y esta curva característica es la tensión de la salida en función de la frecuencia instantánea de la señal moduladora. Y las otras figuras son la figura A, que es la frecuencia instantánea de la señal moduladora, y la figura C, la señal detectada por el modulador, que es la señal original que se había transmitido o se había modulado para ser transmitido en FM. Existen distintos circuitos que se emplean para lograr este fin, como son los siguientes: el discriminador de Travis, que detecta el desvío de frecuencia de la señal FM. Mientras mayor es este desvío, mayor será la tensión en la salida, obteniéndose la señal original. Y indicamos aquí cómo se logra esto. El detector de cuadratura es aquel en el que la fase de la señal cambia 90 grados y se multiplica con la versión de la señal entrante. Uno de los términos que se retira de esta operación es la señal de información original, que es seleccionada y amplificada. El detector de PLL o Phase Lock Loop constituye una de las aplicaciones de PLL y con respecto a los circuitos precedentes es menos sensible al ruido. La señal se alimenta a un PLL y la señal de error se utiliza como la señal demodulada. El discriminador Foster-Seeley es uno de los más utilizados o más conocidos. Dependen de la variación de fase en función de la frecuencia introducida por un circuito resonante. La señal modulada original y la desfasada se suman oportunamente y la señal que resulta se detecta mediante diodos. Está formado por un filtro electrónico que disminuye la amplitud de algunas frecuencias en relación con otras, seguido por un demodulador de AM. Si la respuesta del filtro cambia linealmente con la frecuencia, la salida analógica final será proporcional a la frecuencia de entrada. El detector de relación es una variante del discriminador Foster-Seeley, pero es insensible a las variaciones de amplitud de la señal modulada, debido a un capacitor electrolítico que se añade como puente en la salida. Vamos a observar esto más adelante. Y ya hemos observado lo que es un detector en cuadratura. Y existen en el día de hoy detectores digitales que usan un procesador digital de señal para realizar la demodulación en forma digital, como por ejemplo se utiliza en una radio definida por software. ¿A qué se llama sensibilidad y no linealidad de demodulación? Estos son parámetros que caracterizan el demodulador de frecuencia. Cualquiera que sea el circuito utilizado para la demodulación,
pueden ser determinados a partir de la curva característica de la modulación de la figura 2. Aquí observamos dicha curva característica. Tenemos en el eje vertical la tensión de la salida y en la horizontal la frecuencia de la señal moduladora. La sensibilidad de un demodulador de frecuencia se calcula mediante esta expresión y la no linealidad está definido por la siguiente expresión en un punto 1 de la figura. ¿Qué es un circuito limitador de amplitud? Debido a que los demoduladores son sensibles por lo general a las variaciones de la amplitud de la señal FM de salida, que pueden ser causadas por el ruido y las interferencias, se puede solucionar dicho inconveniente colocando después del demodulador FM un circuito limitador de amplitud, el cual elimina o reduce las amplitudes no deseadas. ¿Cuáles son las características de un discriminador Foster-Seeley? De forma similar a un detector de relación, el discriminador Foster-Seeley funciona usando la diferencia de frecuencia entre señales. Para obtener las señales de diferentes fases se realizan una conexión al lado primario del transformador utilizando un capacitor y esto se lleva a la derivación central del transformador. Esto produce una señal que está desfasada 90 grados. Cuando la portadora no modulada se aplica a la frecuencia central, ambos diodos conducen para producir voltajes iguales y opuestos a través de sus correspondientes resistencias de carga. Estos voltajes se anulan el uno al otro de manera que no hay voltaje en la salida. Cuando la portadora varía hacia uno de los extremos de la frecuencia señal, arriba o abajo, no continúa la condición de equilibrio y un diodo conduce más que otro. Esto resulta en un voltaje a través de las resistencias mayor, de una de las resistencias mayor que el voltaje a través de la otra, y en la salida aparece un voltaje resultante que corresponde a la amplitud de la señal moduladora. La bobina de choke es requerida en el circuito a fin de que ninguna señal de radiofrecuencia aparezca en la salida, sino solamente una señal de tensión, una señal sinusoidal. Los capacitores C1 y C2 realizan una función similar de filtrado. Aquí tenemos entonces una figura de un circuito Foster-Seeley. Y observamos aquí lo que se ha indicado en la descripción de este circuito. Tenemos la conexión a la derivación central, la cual se lleva acá y esta elimina cualquier señal de radiofrecuencia que aparezca en la salida. Vamos a proceder a la práctica. La experiencia número 1 se trata del demodulador Foster-Seeley. ¿Cómo calibrar el demodulador? Debido a que se aplica una portadora no modulada a frecuencia central, ambos diodos conducen, como ya hemos indicado, y se genera una condición de equilibrio, por cuanto no hay voltaje en la salida. En conclusión, el demodulador Foster-Seeley no obtendrá ningún voltaje en la salida cuando exista una condición de equilibrio en el mismo, debido a que la señal de entrada se aplica a la frecuencia central. Experiencia número 2. Medición por puntos de la curva característica de demodulación. Mediante la variación de la frecuencia de entrada de 400 a 500 kHz por paso de 5 kHz, se obtienen distintos valores que se pueden graficar en la tabla de voltaje de salida en función de frecuencia de entrada. Y mediante estos puntos se genera la curva de tensión de salida en función de la frecuencia instantánea de entrada, es decir, la curva característica del demodulador.
En conclusión, observamos que las características básicas de funcionamiento de un demodulador de salida de FM es que en la salida existe una tensión que varía con respecto a la frecuencia de la señal modulada en frecuencia. Pregunta Q1. Si la tensión de salida es diferente de 0 volts, ¿qué componente permite calibrar el demodulador a 450 kHz? Este componente es el capacitor variable CV1. Experiencia número 3. Sensibilidad de demodulación y no linealidad. De este análisis de la curva, se observa que el trozo central tiene desarrollo lineal, mientras considerando la entera característica se verifica una notable no linealidad. Y mediante estos valores dados de frecuencia central y las dos frecuencias límites del trozo de la curva, se puede calcular la sensibilidad de demodulación de este intervalo de frecuencias si se tiene el voltaje o la diferencia de voltaje en la salida. En este caso no lo tenemos porque no tenemos los equipos para medirlo. Se concluye que la sensibilidad es inversamente proporcional a la desviación de la frecuencia instantánea y directamente proporcional a la variación del voltaje de salida del demodulador. Experiencia número 4. Curva característica de demodulación detectada por un generador volado o de barrido. Se realiza la simulación utilizando este generador de barrido y se observa que igualmente se puede detectar la característica de salida de un modulador mediante un generador de barrido. Y esta curva se grafica en la pantalla del osciloscopio. En conclusión, existen distintas formas de detectar la señal modulada, como ya se ha indicado en la práctica, y esta es una de ellas. Experiencia número 5. Formas de onda de una señal demodulada. Si se realizan las instrucciones indicadas aquí, observamos en el osciloscopio que la señal moduladora y la frecuencia de la señal detectada se han graficado en la pantalla. Y si variamos la amplitud de la señal FM, varía también la amplitud de la señal detectada. Debido a la falta de un limitador de amplitud, este sí existe en un detector de relación, como observaremos más adelante. Observamos aquí que mediante el osciloscopio se puede observar cómo varía la señal detectada al aumentar la frecuencia de la portadora. Dicha señal tendrá una tensión continua positiva, respuesta a la pregunta Q4, hasta pasar a la zona no lineal del modulador, pregunta Q5. La señal detectada resulta en una curva semejante a la figura 4C, donde se observa la característica lineal en la zona de trabajo y las distorsiones en los valores extremos que salen de la zona lineal del demodulador. Detector de relación. ¿Mediante cuál de los siguientes preajustes se realiza el detector de relación? Si observamos en estos dos circuitos, aquí tenemos el discriminador Foster-Seeley y el detector de relación. Las diferencias observadas son acá entre los nodos 24 y 26, un puente con un capacitor electrolítico y una separación acá en esta conexión de aquí. En conclusión, el detector de relación es muy similar al Foster-Seeley, lo único distinto es el puente entre los nodos 24 y 26, el cual, mediante un capacitor, permite limitar las variaciones en amplitud de la señal detectada en relación a la variación de amplitud de la señal FM. Tenemos acá las preguntas del cuestionario ya respondidas
Y finalmente concluimos que la función básica de un demodulador en frecuencia es variar el voltaje de la señal de salida de acuerdo a la variación en frecuencia de la señal FM.